Comenzar a grabar. Eh, Doctor, del equipo de trabajo, de la SOA de la Horca, de todo el comité Listo, ya consultivo, estamos transmitiendo en Facebook y en este momento voy a comenzar a grabar. Estaba repitiendo, creo, la... Doctor, del equipo. discúlpeme que hubo un Hay interrupción. retorno, ¿no? Sí, le comenté, del equipo de trabajo de la SOA de la Horca, de todo el comité ejecutivo y del equipo de trabajo, le damos las gracias por esa apertura, por la gentileza que se ha tenido para con nosotros en encontrarnos en este momento y por este medio, doctor. Encantado, muchas gracias por la invitación. Que usted le parece, vamos a comenzar a realizar la presentación de rigor por la envergadura de su persona. Perfecto, encantado. El doctor Ernesto Julio Álvarez Miranda es abogado por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con un doctorado en Derecho y es maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres. Es becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana con especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra, investigador con registro en Renacir, Grupo María Rostorowski de Vilcanseco. Dicta las asignaturas de Teoría Constitucional y Ciencia Política en pregrado, Regímenes Políticos en posgrado. Ha sido a su vez presidente del Tribunal Constitucional del Perú y magistrado del mismo. A su vez ha sido condecorado por el Colegio de Abogados de Lima con la Orden Vicente Morales y Duárez. Bienvenido, doctor. Encantado por la invitación, muchas gracias. Hay un primer tópico que nosotros quisiéramos tocar, es que actualmente nos encontramos ante una izquierda que mantiene esas mismas agendas revisionistas, como por ejemplo la del cambio de constitución, la creación de empresas públicas, que para nuestro criterio es totalmente nefasto, la estabilidad laboral absoluta y lo que es peor aún, ese post-extractivismo. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que todas esas ideas antimodernas y empobrecedoras no solamente están rondando en el espectro político de uno de los candidatos que hoy en día oscilan el entrar a la Casa de Pizarro, sino lo que es peor aún, ellos no solamente plantean, sino mantienen plataformas populistas donde todo es factible con la intención de acaparar el poder. Exacto. El gran problema que se está viviendo en el Perú en este momento y que no se percibe a cabalidad es de que hay un candidato que no participa de los principios y valores de la democracia representativa. Ha logrado llegar a la segunda vuelta porque hay mucha gente que no sabe de economía y no lee ni la historia política, ni tiene tiempo, ni ganas de entender de política, porque en realidad vive trabajando y vive sobreviviendo con mucho esfuerzo, enfrentada muchas veces al propio Estado y a las propias leyes que el Estado crea para perjudicar diversas actividades económicas que en nuestro país son mayoritariamente informales. Entonces, el peruano promedio, en un 70%, o sea, es el peruano promedio, vive en contra del Estado y en contra de la legislación. Por tanto, no, su esquema político intelectual es diferente que el poblador de las grandes ciudades, que de una u otra manera conocemos de los aspectos legislativos, nos amparamos en el Estado de Derecho y hacemos valer nuestros derechos.
ellos están en la otra orilla. Entonces, un discurso populista, un discurso demagógico, como suelen ser los de izquierda marxista cuando todavía no tienen el poder, suele engatusar, suele seducir a muchos pobladores peruanos, a muchos ciudadanos que no tienen en sí motivos para defender institucionalidad alguna. Entonces, ¿cómo explicarles a ellos que lo que está en contradicción no es lo formal contra lo informal, sino lo que está en juego es la libertad que ellos tienen ahora para ejercer sus negocios, sus emprendimientos, sus formas grandes, medianas o regulares de vida, frente al totalitarismo, que es, como su nombre lo indica, la opción de izquierda marxista, una opción ideológica, una franquicia internacional que concentra poder no solo político, sino concentra también el poder económico, social y cultural. Y para que lo puedan soltar, para que puedan salir del poder, suelen haber guerras civiles que desangran a los países y los destruyen. Entonces, aquí no estamos entre dos candidatos demócratas, uno mejor que el otro, uno con tendencias más proclives y representativas de nuestro sentir, de nuestras tendencias naturales, sino un candidato que amenaza la libertad, amenaza los valores que la sociedad peruana tiene, pero que paradójicamente no está dispuesta a defenderlos contra una candidata que con todos los defectos que pueda haber tenido su padre, con todos los defectos que pueda tener algunos miembros de su partido, es la candidata democrática, es la candidata que va a salir de Palacio de Gobierno en el 2026. Ese es el panorama que tenemos hoy en día. El tema de la Asamblea Constituyente es una herramienta, es parte de la franquicia. Así como los locales McDonald's de todo el mundo son iguales, así también la franquicia bolivariana exige la convocatoria de una asamblea constituyente para quebrar, derrumbar el régimen político democrático y propiciar con la asamblea constituyente el inicio de la construcción de lo que ellos entienden socialismo, pero que no es otra cosa que una vulgar concentración de poder en manos de un grupo. Esto ha sucedido desde la antigüedad, desde la historia más antigua, justificada por los dioses, luego justificada por la soberanía popular en la Revolución Francesa, el voz del pueblo, voz de Dios. Entonces lo que dice el pueblo en la plaza se acata, así sea violatorio del derecho a la vida de las personas, se acata porque es la voz del pueblo, y ese mismo razonamiento es el que el marxismo y el leninismo levantó y del que se sirve hoy en día. El candidato está repitiendo en calles y plazas: yo represento al pueblo, la otra candidata representa a todo lo demás, pero yo represento al pueblo. Ese concepto, ese enunciado simplemente ya es antidemocrático, porque presupone de que hay un solo representante del pueblo y eso es el inicio de todo totalitarismo. Y, por ejemplo, doctor, nosotros podemos connotar que una de las características más distintivas de la derecha peruana es esa dificultad para entender al adversario, lo que es peor, de la manera y la forma adecuada de cómo se le debe enfrentar, porque nosotros vemos de manera completa de que ellos sin mayor esfuerzo han logrado no solamente imponer su agenda, sino lo que es peor,
a través de una ingenuidad derivada de un casi idealismo infantil, vemos que se confunde en este espectro político peruano, eh, con salvo, claro, ciertas excepciones, como quizás, qué sé yo, don Rafael López Aliaga, el almirante Montoya o el almirante Cueto Cervi, que la derecha, incluidos algunos intelectuales, tienen por ahí algunos cortes o rasgos medios socialistas, por lo que es aún más complicado de apoyar a un candidato que no solamente vulnera las libertades individuales, los derechos fundamentales o ese respeto irrestricto al proyecto de vida de la otra persona. Entonces, ¿cómo incentivar a tanto los liberales, conservadores, a los de centro o los de derecha llegar a un acuerdo? Porque nosotros entendemos que la política es un medio de tender puente de diálogo constante y sobre todo de ideas sensatas. Efectivamente, lo que sorprende es de que hay mucho liberal, auténticos liberales, desde el liberalismo económico, el liberalismo clásico, escuela austríaca, escuela francesa, escuela de Salamanca, escuela de Chicago, hasta los liberales sociales, el liberalismo social, eh, tipo modelo LGTB, tipo derechos, construcción de nuevos y progresivos derechos sociales. Toda esta amplia gama de liberalismo se sustenta en la existencia de mecanismos democráticos, mecanismos de participación en los cuales las personas y los grupos pueden debatir y pueden obtener concesiones de los otros grupos que no piensan como ellos, obtener concesiones para ir avanzando en la construcción de sus propios objetivos. Esa es parte de la democracia. En la democracia nadie logra imponer íntegramente su modelo. En una democracia madura, nadie debe estar absolutamente contento. Todos debemos estar un poco descontentos porque hay partes de nuestro programa, hay partes de nuestro talante, de nuestra perspectiva ideológica que no llegan a aterrizar, que no llegan a desarrollarse, porque en la confrontación con los distintos, con los grupos diferentes que nosotros, vamos a tener que negociar y transigir temporalmente. Ese juego de libertad, ese juego de confrontación, diálogo y concertación final, no puede existir por definición en un gobierno comunista. Y a un comunista no se le puede decir, como si a alguien de derecha, de centro derecha, de centro, centro izquierda, a un comunista no se le puede decir, te vas a moderar porque es necesario en virtud a los principios que ahora estamos acordando. Ustedes saben perfectamente que el comunista utiliza los mecanismos democráticos para obtener poder. No hay otra misión que obtener poder. Salvo el poder, lo demás es ilusión. Entonces, tratar con un comunista y pensar que eligiéndolo, dándole el poder, no va a gobernar como comunista, es algo parecido a cuando al líder de la primera minoría parlamentaria, Adolfo Hitler, se le encomendó ser canciller en la idea de que siendo radical y siendo nazi, no iba a gobernar como nazi. Entonces, ese es el colmo de la inocencia política, pero sin embargo se repite. Y usted hace muy bien, doctor, en señalar que su único objetivo de ellos es el poder. Y todo lo que ellos dicen y hacen apunta a concentrarlo lo más posible en sus manos, porque a valga verdad es
y con todas sus letras en el poder, ellos no pueden, entre comillas, transformar el mundo de acuerdo a esos dogmas, de acuerdo a ese tipo de visión que tienen, que exige su supuesta ideología. Entonces, nosotros, usted también hizo bien en comentarnos cuando Marx, por ejemplo, se aquejaba amargamente de que los filósofos solamente se limitaban a explicar el mundo cuando lo que en verdad debía ser, según él, era transformarlo. Entonces, nosotros vemos que en ese juego, para ellos todo vale. O sea, fingir moderación por un lado, por otro, distorsionar los hechos y lo que es peor aún, parecer sensato, como actualmente lo está pareciendo el señor Pedro Castillo. Entonces, todo en cuanto corresponda a ese afán desmedido de hiperburocratizar al Estado, de retroceder la situación ellos cuando lo ameritan, porque ahorita la lectura política, y según se cuenta, están viniendo asesores, marqueteros políticos del Castro chavismo en su ala aún más dura, y ojalá nosotros esperamos que los empresarios no jueguen, como dicen, a doble rasero, porque vemos que ya nosotros, creo que con Sendero Luminoso, debíamos aprender la lección, que ahora, salvo unos pocos despistados, sin razones contundentes, no lo ven. Es que es parte de la naturaleza humana. Mientras uno no vea el peligro, mientras uno no ve el peligro real, uno no siente la necesidad de evitarlo. Solamente las naciones que han perdido su libertad son aquellas que sienten el deseo de recuperarla y pueden entregar incluso la vida. Los polacos, después de la Segunda Guerra Mundial, habían sido duramente golpeados tanto por los nazis como por los soviéticos. Y para ellos, el régimen, la construcción de un régimen comunista significó en parte orden, que necesitaban un sistema ordenado para reconstruir a su país. Pero pasó más de una generación para que se den cuenta de que sin libertad no puede valer nada, nada económico, nada material puede tener un valor significativo si es que las personas no pueden ejercer su libertad ni siquiera en lo más básico. Y por allí empezó el Sindicato de Solidaridad desde cero. Esa fue una experiencia exitosa, pero la de Venezuela es una experiencia nefasta. Por más que los jóvenes y muchos que habían votado por Chávez se han enfrentado y han entregado su vida en las cárceles y en las calles, no han logrado recuperar su libertad porque los técnicos cubanos expertos en el manejo de la violencia en la calle, cuyos efectos ya los conocen bien los chilenos y los colombianos, y posiblemente los conoceremos nosotros en el segundo semestre de este año, los que manejan muy bien la violencia, porque si la instrumentalizan, no van a dejar de tentar el rico botín que representa no solamente el cobre, el oro, la plata en el Perú, sino el litio, que constituye el futuro para toda la industria eléctrica y la industria de la computación. Para su desarrollo es necesario el litio. Y Perú, favorecido siempre por Dios, tiene grandes yacimientos de litio. Por tanto, agotada Venezuela, Cuba necesita, cual planta carnívora, depredadora, Cuba necesita otro país del cual extraer su riqueza para seguir manteniendo el estándar de vida
de su clase dirigente. Miseria para la gente común y un alto estándar de vida para su clase dirigente, la gente del partido. ¿Qué Es más podemos decir? Es por ello, doctor, que uno desea que usted nos ayude a dilucidar la figura de Pedro Castillo, pero sobre todo de sus camaradas, y poniendo énfasis en el señor Cerrón, en el aspecto de poder descifrarlo políticamente, a sacar esos pormenores de su, si es que tiene un mensaje político, y cómo está manejando los tempos en campaña, que eso es siempre indispensable, y esa repercusión de su figura que está teniendo algún tipo de incidencia, porque vemos que ellos tienen ese facilismo de querer cambiar la constitución para, entre comillas, y en mayúsculas, cambiar el país. O sea, nosotros vemos que durante años y no décadas hay en nuestro país esa vocación por tirar al tacho nuestra Carta Magna, y lo que es peor, cada crisis que se presenta siempre está como un espectro maléfico, cambia la Constitución. Y lamentablemente, o sea, si es que hay algo que cambiar, se puede enmendar. Si nos puede ayudar en ello. Por supuesto, incluso, de acuerdo a la propia Constitución, en su artículo 206, es posible modificar el íntegro de la Constitución a través de los mecanismos ya establecidos por ella misma. Esto es, la mitad más uno de los congresistas más un referéndum, o los 2/3 de los congresistas en 2 legislaturas. Se puede modificar íntegramente la Constitución si se ganan los consensos adecuados. El mecanismo de asamblea constituyente es un mecanismo extraño, y a propósito es enarbolado como bandera porque quiebra el sistema político, quiebra el orden de los partidos, el sistema de partidos, el sistema de agrupaciones electorales, pone énfasis en la democracia funcional y desprecia la democracia representativa. Por eso es que el candidato comunista habla de un 50% de elegidos por voto y otro 50% de designados a dedo por las organizaciones dirigidas por los comunistas. Desprecia la democracia representativa y sigue un modelo que fue muy popular y estuvo muy de moda en la primera mitad del siglo XX, que es la democracia corporativista, que la tomaron tanto los fascistas italianos, los fascistas portugueses, el mismo Hitler y el mismo Lenin. Si uno quiere concentrar poder, entonces hay que apartar a todos aquellos que son representantes de las distintas corrientes de opinión para hacer una asamblea y convocar gente que solamente pueda representar una sola voluntad, la voluntad del pueblo. Pero ¿quién la interpreta? El sumo sacerdote, como en la época de los egipcios, en la época de la tribu, en la época de los palafitos, es una sola persona que tiene la habilidad de comunicarse con los dioses. Entonces, esa persona es la que lleva la voz cantante y tiene el monopolio del poder en la tribu. Como comunicarse con los dioses ya no da legitimidad política, el comunicarse con el sentir del pueblo sí lo tiene. Claro, o sea, uno en la racionalidad se ríe, ¿no? Es ilógico, o sea, ninguna persona tiene la habilidad de poder capturar en una fotografía política la mentalidad, el deseo, la necesidad, e interpretar a todo el pueblo. Pero aunque parezca mentira, todavía esta ideología tiene adeptos y gente
y conocemos gente de la universidad, gente que paga más de 2.000 soles mensuales por la pensión, por estafa de sus padres, va a votar por esa ideología estúpida. O sea, es como que esa, no tiene ninguna racionalidad, pero sin embargo, captura. Ahora, ¿qué hacer? Claro, en los círculos académicos podemos seguir repitiendo y denunciando de que estamos votando por un candidato neandertal pudiendo votar por un Homo sapiens. ¿Cierto? Ya. Pero eso el poblador común, el voto que decide, no lo va a entender. Lo que hay que decirle es por qué es que debe optar por un sistema que muchas veces no solamente no lo ha ayudado, sino que lo ha enfrentado. Porque aquel ambulante cuya regidora le ha confiscado sus pocos bienes, su poca mercadería, y encima es de izquierda, aquella persona que puso su reencauchadora y el alcalde la cerró porque no había conseguido la licencia municipal, todo aquel emprendedor, toda aquella persona que no consigue trabajo, no entiende que no consigue un trabajo digno porque existe estabilidad laboral rígida. Y gente que no trabaja goza de estabilidad laboral rígida, y las personas jóvenes, preparadas de 20, 30, 40 años, no consiguen estabilidad mínima, un empleo digno. No es el sistema, es la legislación socialistante el que ha pervertido las vías de comunicación entre los ciudadanos y el Estado. Eso no ha sido casual. Pervertir a los colegiales con libros de historia falseados, pervertir a los universitarios, radicalizándolos y haciéndolos sentir parte de la construcción de una historia, pero que los va a llevar a la miseria. Hacer sentir a los sindicalistas, a los trabajadores organizados, que están defendiendo sus derechos, cuando en realidad solamente el 2% de los trabajadores en el Perú está sindicalizado. El 2%. ¿De qué representantes sindicales o de los trabajadores hablamos para una asamblea constituyente si no representan a nadie? Y dicho de paso, tampoco tienen elecciones hace décadas. Son cooptados uno tras otro. Entonces, todo esto hay que denunciarlo, pero al poblador decirle por qué votar por la democracia. Y eso es una tarea de los políticos y de los expertos en campañas electorales. Que en la parte de ahí, doctor, uno no sabe a ciencia cierta si este personaje comunista conozca el costo-beneficio de algunas decisiones y al parecer no tiene ni idea lo que es interpretar las normas a luz de la Constitución. Esto es un tema de orden académico, político, que tiene que ver indispensablemente con la realidad. O sea, uno no contempla cuál es el análisis que se tiene de política de Estado si es que tienen especialistas en la materia, porque al pueblo, como usted bien dice, hay que darle los derechos en la medida que estos sean posibles de facultarles. Entonces, si es que usted no lo permite, vemos que este personaje de manera reiterativa ha abducido a desactivar el Tribunal Constitucional, lo cual a nuestro criterio es totalmente falso que el Ejecutivo lo pueda hacer en el acto, pero quería usted, como fue un titular y presidente del Tribunal Constitucional, si es que nos podría desarrollar qué hace este tribunal, cuáles son sus funciones, pero por sobre todo
cómo se elige a sus miembros y a quién le rinde cuentas. Ya. A ver, la Constitución es un mecanismo para ordenar una sociedad, para trasladar aspectos ideológicos a la realidad de una sociedad, pero fundamentalmente es un mecanismo del derecho, es un instrumento del derecho para limitar al poder. Si no limita el poder, no es constitución, es solamente un estatuto de poder. Muy bien. En defensa de esa constitución, tiene que haber un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que por soberanía popular, los congresos, los parlamentos, las cortes generales pueden aprobar leyes en nombre del pueblo, porque representan a varios grupos, a varias perspectivas diferentes de pensamiento de los electores, también es cierto que estas leyes pueden ser arbitrarias. Siendo fruto de la mayoría, pueden ser arbitrarias. Por tanto, así como había que antes limitar el poder de los reyes, ahora hay que limitar el poder del pueblo, porque el pueblo también se puede equivocar. Por eso es que debe existir un tribunal constitucional, para hacer que la Constitución limite al poder cultural, al poder social, al poder económico y al poder político. Esa es su labor esencial. Por tanto, ya jurídicamente hablando, lo que hace un tribunal constitucional es, a pedido de parte, revisar la constitucionalidad de las leyes para que, de ser necesario, anular, eliminar en todo o en parte aspectos legales que han sido aprobados correctamente por el Congreso, pero que no están de acuerdo, son incoherentes con los valores y principios de la Constitución. Entonces, lo que hace el tribunal es poner a la Constitución por encima incluso de la soberanía popular. Por tanto, el Tribunal Constitucional es naturalmente un enemigo del poder político. No es posible ser magistrado del Tribunal Constitucional y ser amigo del poder. Por eso que un Tribunal Constitucional no debe recibir aplausos del poder, del poderoso, sino por el contrario, su legitimidad se sustenta en cuánto es que ha podido maniatar, limitar al que tiene el poder político. Y ahí viene el problema. Es perfectamente coherente que Pedro Castillo y su grupo comunista no esté de acuerdo con un tribunal constitucional. O sea, yo lo entiendo, es coherente. Ojo que Pedro Castillo y los principales dirigentes que lo rodean son cuadros formados en el comunismo, son cuadros marxistas-leninistas, no están allí de casualidad, no son personas que han llegado el año pasado a la política, son personas que saben perfectamente lo que están haciendo y lo que deben hacer. Por tanto, la respuesta ante eso es que se puede tener un mal tribunal constitucional, porque al final de cuentas, los magistrados siempre somos seres humanos y tenemos cada uno nuestros prejuicios, nuestra perspectiva ideológica diferente, nuestras maneras muchas veces incorrectas, pero es mejor tener un mal tribunal constitucional que no tenerlo. Un tribunal constitucional se elige por el Congreso. La Constitución peruana pide una mayoría de 2/3 para ser elegido magistrado del tribunal. Eso tiene un efecto. Significa de que como ningún conservador, ningún liberal, ni ningún progre va a tener el apoyo de 2/3, porque nunca hay 2/3 de progres liberales o conservadores en un Congreso, significa que hay que consensuar.
Entonces, pero si yo quiero romper, dinamitar eso, voy a hablar de repartija. Claro, para un totalitario, que nos pongamos de acuerdo 3, 4, 5 grupos parlamentarios para tratar de elegir a los mejores juristas que puedan representar a los 3 o 4 grupos que representan a su vez grandes corrientes de opinión en la sociedad, eso lo llaman repartija. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que siempre han querido es quitarle legitimidad al tribunal e instrumentalizarlo. Entonces, vemos que hoy en día el Tribunal Constitucional está conformado por personas de distinta conducta y siempre hay alguien que está atento para cuando se acerca la hora del relevo, de cumplir con la Constitución y elegir a otro pleno. Hay gente que, habiendo sido elegida magistrado por invitación, sale a la televisión a indicar, a pontificar cómo es de que deben elegirse a sus reemplazantes, señalando, elevando a la valla, bien, ¿no? O sea, de una manera no solamente antiética, sino ya risible, o sea, dan vergüenza ajena, porque están hablando de su propio caso. Ante eso, lo que hay que hacer es perfeccionar, como usted bien lo dice, hay que perfeccionar la Constitución. Hay que tratar de encontrar mecanismos por los cuales los mejores juristas puedan ingresar, puedan sentir incentivo, puedan estar entusiasmados por postular al tribunal. Pero gente, no solamente que tenga conocimiento, o sea, obviamente no se puede tomar un examen de conocimientos. Ya hemos visto que hay jueces que salen número 1 en los exámenes de conocimiento, pero tienen una marcada inconducta. El tema es elegirlos por trayectoria y de manera tal que no haya predominio ideológico a favor de nadie en un tribunal. El equilibrio, la ponderación, la búsqueda de concertación, la capacidad de concertar entre los mismos magistrados. Porque claro, si cada uno mantiene su postura, no se va a lograr redactar sentencias, lo que ha pasado en casos emblemáticos, donde cada uno entrega su voto singular y el pobre relator tiene que hacer malabares para encontrar una sentencia uniendo párrafos de cada uno de los votos de los magistrados. Eso significa que no han hecho su trabajo, ¿no? O sea, no se han reunido y no se han puesto de acuerdo y han cedido. Cada magistrado debe ceder para poder construir una posición colegiada, porque los 7 magistrados son 7 seres humanos comunes y corrientes, pero los 7 unidos son la voz de la Constitución, hacen hablar a la Constitución. Entonces, quien no siente esa responsabilidad, por más pergaminos o por más doctorado que pueda tener, no sirve para magistrado. Sirve para ser un excelente litigante y defender la voz de su cliente. Hay que perfeccionar la Constitución, perfeccionar las formas y en todo orden, en el tribunal, por ejemplo, perfeccionar, bueno, a mi manera de ver, eliminar la cuestión de confianza, que es un elemento absolutamente ajeno al régimen peruano. Si tenemos tiempo lo puedo desarrollar. Una cosa es el voto de confianza y otra la cuestión de confianza. Voto de confianza sí debe haber, porque el gabinete, el Consejo de Ministros que se presenta por primera vez es designado por el presidente de la República y se presenta ante el Congreso a exponer
el programa de gobierno del presidente de la República, no del presidente del Consejo de Ministros. Debe tener el respaldo del Congreso. ¿Por qué? Porque de esa manera hay un incentivo para buscar conversar con los líderes de cada una de las bancadas del Congreso y lograr legitimidad, lograr acordar temas programáticos para que en el futuro no haya un enfrentamiento entre poderes. Si no me dan el voto de confianza, ya sería el gabinete de renuncia y sería la primera negativa. Pongamos de que comienza el otro gabinete, el siguiente Consejo de Ministros, y es objeto de una censura por una crisis. Serían 2, y a partir de ahí el presidente de la República puede disolver el Congreso, la única cámara que tenemos, la Cámara de Diputados, y convocar a nuevas elecciones. Hasta ahí el juego de equilibrio de poderes entre el legislativo y ejecutivo. Pero ¿dónde encaja la cuestión de confianza? La cuestión de confianza es un instrumento parlamentario, pero en el cual el jefe de gobierno, el primer ministro, que es el que gobierna realmente, y es un diputado, y es el jefe de la bancada mayoritaria, es el jefe de la mayoría, se enfrenta a sus propios correligionarios que están siendo rebeldes y no le quieren dar el voto para un proyecto de ley importante para ese primer ministro, para ese gobierno, que es el gobierno del partido de mayoría del Parlamento. ¿Eh? O sea, es casi una cuestión interna dentro del partido de mayoría. Entonces yo los disciplino. Si no me dan, o sea, no me quieren aprobar esta ley, perfecto. Yo hago cuestión de confianza. Si no me la aprueban, yo disuelvo la Cámara convocando nuevas elecciones. Pero fíjense el efecto que tiene. 1, hay reelección. 2, yo como presidente del partido no voy a facilitar a que los rebeldes vayan a la reelección. Yo voy a evitar que tengan la candidatura de mi partido. Entonces yo los castigo. ¿Cierto? Ahora bien, ¿pero qué pasa si los electores respaldan a esos congresistas, a esos parlamentarios porque les dan la razón? 1, yo tengo que renunciar a la presidencia de mi partido y a mi cargo de primer ministro. ¿Qué pasa? La segunda posibilidad, ¿qué pasa si los electores encuentran que hay peleas en el partido mayoritario y deciden votar, dar la mayoría, la nueva mayoría, al partido de oposición? Cae el gobierno, pierdo el cargo yo, y es elegido en mi reemplazo el líder del nuevo partido mayoritario. Entonces, la cuestión de confianza juega en el sentido de que tanto la mayoría parlamentaria díscola como el primer ministro, presidente del partido mayoritario, ponen en riesgo sus cargos. Es una especie de hago cuestión de confianza y si no me la aprueban, pues nos vamos todos. Ese es el sentido. Pero ahora recién la gente recapacita y como ya no está mi presidente, tu presidente, nuestro presidente querido, amado, ya la gente recapacita y dice, uy, si Keiko gana, puede hacer cuestión de confianza con cada proyecto de ley. Si Castillo gana, ya ha anunciado que va a sacar la Asamblea Constituyente presentando un proyecto de ley de reforma constitucional para que en el 206, en el 206, en el artículo 206, exista la posibilidad de que el presidente de la República convoque Asamblea Constituyente. Si no me la aprueban, no hay problema. Los que caen
son el Consejo de Ministros, no Castillo, no el presidente Castillo. Y como el Tribunal Constitucional, deseoso de mantener su cargo más allá de los 5 años, dijo que el reglamento del Congreso estaba mal al decir que los ministros que no son objeto de confianza no pueden repetir en el siguiente Consejo de Ministros, ¿cierto? Dijo que no, que sí pueden repetir todos. Es más, el que estaba como presidente del Consejo de Ministros puede pasar al Ministerio de Educación. El que está en el Ministerio de Educación puede pasar a la Economía, y en la Economía a la presidencia del nuevo Consejo de Ministros. Entonces Pedro Castillo presenta su proyecto de ley con su cuestión de confianza, es rechazado, lo presenta por segunda vez al Congreso, habiendo solamente carruseleado a los ministros, a los mismos ministros. Lo presenta y los congresistas se van a ver enfrentados a una realidad. A diferencia del régimen parlamentario, no tienen partidos que paguen sus campañas. En el Perú, cada uno baila con su pañuelo. 1, 2, no hay reelección. Entonces es una figura absolutamente desigual. El presidente de la República, que puede poner a los mismos ministros que no han sido objeto de confianza, pone a los mismos. Y los congresistas se van a su casa sin poder siquiera pedir a los electores que les renueven la confianza. Se van a su casa, pierden su cargo. Entonces, gane quien gane en las elecciones, tiene 4 años, porque claro, en el quinto el Congreso se venga y no puede ser disuelto. Durante 4 años el presidente de la República puede actuar como un dictador y poner contra el presupuesto familiar a cada uno de los congresistas, chantajeándolos con la cuestión de confianza. Entonces, ¿tiene sentido que haya cuestión de confianza? No, porque no juega como juega en Europa. En España, para terminar, solamente han sido presentadas 2 cuestiones de confianza desde las primeras elecciones democráticas a la muerte de Franco. 2 veces. Y eso es porque, como le digo, es una figura en que nos vamos todos. Eso no existe, prácticamente no se da. Y aquí es un instrumento que envenena el régimen político peruano. Doctor, ¿es cierto que existe esa tendencia de llevar asuntos políticos a la vía judicial y que esto es sumamente dañino para la vía democrática y sobre todo para ese buen gobierno, en el sentido en que los problemas que nosotros debemos resolverlos prácticamente se aristan y hay casi una correlación de asuntos políticos llevados a los tribunales, pero por sobre todo esas actitudes erróneas de algunos sectores políticos, o sea, actitudes que prácticamente suelen ser casi falta de verdad, una negación del error y siempre esa forma tan descarada de mantener el mismo discurso recurrente ante los tribunales. Entonces, nosotros vemos que esto puede afectar no solamente a los partidos, sino lo que es peor, que todos los actores se encuentran en situaciones semejantes sin importar su mentira, su secta, pero sobre todo su arrogancia con el poder. Y si es que usted también nos pudiera desarrollar que ese daño sustancial, ese daño trágico que se le hizo al presidente García, que fue totalmente nefasto. A ver, hay un fenómeno mundial que es el de la judicialización de la política. Mientras más importante es
la lucha política, el terreno judicial ha ido invadiendo el campo de batalla y hay muchísimas batallas que se dan ya no en el campo político, ya no en el debate ideológico, programático, en los parlamentos, sino en los tribunales, ¿no es cierto? Ese es un fenómeno, en realidad, prácticamente propio de la democracia occidental. Es un fenómeno. Los grandes temas a favor o en contra de Trump fueron llevados ante jueces. En España, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo constantemente son requeridos, igual que el Tribunal Constitucional, para determinar la constitucionalidad o la legalidad de cada una de las medidas, incluso sobre la pandemia, el uso de la mascarilla, la apertura de los bares, todo es llevado a los tribunales, todas las decisiones políticas. Esto entraña riesgos. Si las cosas importantes en política se deciden en la Cámara de Senadores, yo voy a poner a los mejores políticos activistas de mi partido en la Cámara de Senadores. Si se deciden, como en el parlamentarismo, en diputados, yo pongo a los mejores en diputados. Pero si se decide en los tribunales, yo voy a buscar la manera de meter a mi gente y de influenciar en los tribunales, en los jueces y fiscales. Si los jueces y fiscales pierden su autonomía e independencia del poder político, se pierde la separación de poderes. Porque la moderna formulación de la separación de poderes ya no está entre legislativo y ejecutivo, sino que el Estado de Derecho necesita la separación de poderes entre los órganos de decisión jurisdiccional con los órganos de decisión política. Dicho de otra manera, cuando la Administración de Justicia pierde autonomía e independencia de la política, ya no puede existir Estado de Derecho. Y eso va de la mano con el caso de Alan García. Si un grupo político, un grupo de políticos, tiene mucha influencia en un grupo de fiscales o en un grupo de jueces, pueden utilizarlos en contra de sus adversarios políticos. Entonces, en lugar de destruirlo en una polémica, en un debate, en la confrontación de ideas, yo los destruyo acusándolos, inventándoles cargos y por último llevándolos a la cárcel. Obviamente, no voy posiblemente a lograr que los condenen, porque en realidad son cargos inventados, cargos desarrollados con maquiavelismo esotérico, ¿no? Se han manipulado las normas penales para forzar una interpretación que, por ejemplo, en lugar de aporte de campaña, sea se me acaba de ir de la mente el tema de los activos, sea un aprovechamiento ilícito de dinero mal habido en beneficio propio, ¿no es cierto? Lavado de activos. Me van a matar los penalistas por no recordar lo que ellos tienen de moda. Entonces, esa manipulación, esa construcción esotérica, churrigueresca que hacen algunos juristas de mediana calidad, hace de que uno pueda perseguir al adversario ante los jueces y fiscales. Y eso al final es contraproducente, porque si a usted le pasa o a mí me pasa, el mensaje, el incentivo va a ser: tenemos que tener nuestros propios fiscales y nuestros propios jueces. ¿Qué hay que hacer para lograrlo? Porque la lucha política ya fue ahí. Entonces,
uno de los grandes temas pendientes de reforma constitucional es cómo obligar, cómo fortalecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Se ha hecho el intento, pero es necesario tomar modelos en el derecho comparado que sean más exitosos y tener la valentía y la decisión política de hacerlo. O sea, el político tiene que reformar la Constitución para perder influencia política. Ese es el reto. ¿Un político puede aprobar voluntariamente perder influencia política? Yo creo que sí, porque esa es la garantía de que a los que tienen la decisión a partir de agosto de este año, no los persigan por motivos políticos ante fiscales y jueces. Nosotros, doctor, a lo largo del siglo XX, en el Estado colombiano se desplegó herramientas jurídicas con el propósito conciso de declararle la guerra al comunismo y sobre todo esos mecanismos legales que se expedieron para detener esa influencia comunista que en ese primer momento se desplegó en Colombia. Entonces, en lo que respecta a ello, nosotros nos encontramos que un congresista virtualmente electo ha puesto en la palestra ello, que usted lo ve factible, de qué medida, eh, cómo se pudiera implementar en el caso que fuera posible. Yo lo veo difícil. Primero por motivos políticos, porque no creo que consiga los votos necesarios. Segundo, que de conseguir los votos necesarios va a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y de allí a una denuncia ante la Comisión Interamericana. El tema es de que lo que se penaliza es la actitud, el acto. No se puede penalizar el pensamiento. Entonces, yo puedo ser partidario de un régimen nazi. Entonces, puedo hacer el ridículo de posar en una revista, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones, con mi brazalete, con mis esvásticas, con mis banderas, pero de ahí no pasa. Pero si golpeo a un judío, inmediatamente me voy a la cárcel. Pues lo que debe penalizarse es la violencia. Ahora, ¿debe penalizarse la apología a la violencia? Sí, por supuesto. Toda aquella persona que justifique hechos de violencia tiene que recibir una sanción, o una multa, o una sanción penal, de acuerdo al grado y al nivel de daño que haya podido realizar ante la sociedad. Y eso nos lleva a un tema grave. El problema que ve el congresista electo es de que existe una estrategia muy bien montada, muy bien organizada a nivel latinoamericano. Es más, a nivel americano, porque ha sucedido en Estados Unidos, de utilizar grupos violentistas idealizando su accionar y tratando de enfrentar a las fuerzas policiales, propiciando su reacción para mediáticamente deslegitimar al Estado, al régimen político y a la democracia en sí. Es un mecanismo subversivo. No ha sido casualidad, no es ninguna casualidad, que a partir de la advertencia de la brisa bolivariana en Colombia y en Chile, principalmente, hayan existido levantamientos sumamente violentos, con gente que sabía actuar
en la calle mejor que las guardias de asalto, mejor que los grupos especializados de la policía. En Colombia se ha quemado 16 comisarías y en una de ellas, hace 2 días, se intentó quemar el íntegro del edificio, que no era grande, era una pequeña comisaría, se intentó quemarla con todos los agentes policiales dentro. Eso significa que en la táctica callejera, en la táctica de combate callejero, los policías perdieron, habiendo sido entrenados para eso. Lo que nos dice, como en el fútbol o como en el básquet, cuando un equipo supera al otro en táctica, significa que hay una mano que los dirige. Ningún equipo supera al otro en táctica si no hay un entrenador y no hay toda una estructura de apoyo. ¿Cómo enfrentar eso? Más que legislativamente, yo creo que lo que hay que potenciar a partir de julio, a partir de agosto, mejor dicho, con el nuevo gobierno, es potenciar los servicios de inteligencia y una nueva agencia de seguridad interna que nos diga perfectamente dónde está cada uno de los médicos cubanos, que nos diga quiénes son de las yihadistas, quienes han sido militantes y han recibido adoctrinamiento y están en Moquegua, están en Madre de Dios, cuál es su actividad, por qué han venido. Y de igual manera, si hubiese también extremistas de derecha, también hacerle su debido seguimiento. Es necesario que la democracia se defienda, por supuesto, pero la manera de defenderse es con inteligencia, con servicios de inteligencia, y guardando siempre el respeto y la coherencia ante los derechos fundamentales e individuales de las personas, porque nosotros no podemos actuar como ellos actúan. Nosotros, al final de cuentas, nos legitima un espíritu de respeto por la libertad y respeto por la dignidad de todos y cada una de las personas. Y eso no lo debemos perder, porque si no, cruzamos la otra orilla, ¿no? Sí, y lo que usted tiene a bien comentarnos es las famosas brisitas bolivarianas que ya había anunciado previamente Diosdado Cabello. Entonces, por un lado, ese foro de Sao Paulo, ahorita convertido en Grupo de Puebla, estos cubanos que fueron entrenados por estos agentes de subversión ideológica de la KGB, que nosotros sabemos que ellos no te crean grietas, sino que de las grietas que existen trabajan en ellos. Ya lo hablaba el famoso Yuri Bermenov, un ex agente de la KGB, y vemos que lamentablemente ellos también tienen a la palestra discursos como por ejemplo de la minería, que nosotros sabemos que la minería es la principal actividad económica del país, o sea, es aquella que más recursos genera en favor del bien común. No obstante, nosotros vemos que por lo menos deben existir unos 200 diferentes proyectos de explotación de recursos naturales inmersos en conflictos sociales o lo que es peor aún, con discordancias tanto en el aspecto de las comunidades nativas, indígenas o pueblos aborígenes. Exactamente. Y ahí hay toda una estrategia mundial, ¿no es cierto? La OIT intentó tomar un tema que no le correspondía, que es la protección a pueblos indígenas mediante el derecho de consulta, que interpretado de una manera beneficiosa para las comunidades y beneficiosa para los países, habla de la necesidad de que los estados y las empresas puedan lograr consensos con las comunidades directamente afectadas por los proyectos de inversión para conseguir un fin, la coparticipación en la riqueza. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia Conga. Las comunidades afectadas
deben disfrutar de los beneficios de una manera directa y no a través de lo que buenamente les pueda enviar el gobernador regional. La construcción de un monumento, la construcción de una plaza o la construcción de un monumento al sombrero no constituyen elementos que incentiven a las comunidades a coparticipar de la riqueza obtenida. Por eso es importante perfeccionar los mecanismos por los cuales las comunidades, así como en Alaska, las comunidades donde existe riqueza, son las más interesadas en que se explote. Y ellas intervienen en los procesos y luego pasan del arado en convoy, pasan a la camioneta 4x4, al tractor importado y al fertilizante importado de gran calidad. Entonces, allí hay un incentivo. Se trata también, claro, que el Estado debe dejar de pensar que los comuneros, la gente que muchas veces no tiene la misma formación que los costeños, son ciudadanos de segunda clase. Todas las personas tienen igualdad de derechos y ellos, si tienen riqueza en su territorio comunal, deben disfrutar de ello. Y el Estado debe darles el dinero lo más directamente posible para que esa comunidad se convierta en una comunidad rica. Hoy en día, con el auge del precio del cobre, China ya salió de la crisis, salió de ese bajón. Hoy en día necesitamos Tía María, necesitamos Conga, necesitamos los grandes proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque necesitamos, ahora sí, estamos asustados, necesitamos reorganizar los sistemas sanitarios del Perú y hacer que nunca más falte oxígeno, nunca más falte hospitales, nunca más falte infraestructura. Y por supuesto, lo que ahora se ha puesto en manifiesto, nadie reparaba que en el Hospital del Niño, por ejemplo, se vendían las jeringuillas de segunda mano, o se vendía antibiótico vencido. Por ejemplo, en las escaleras del Hospital del Niño se venden, hay un mercado negro, porque hay mucha gente, una de las principales causas de mortalidad infantil es las quemaduras, por la cocina querosene, el primus, etc. O la cocina de piedra, de carbón. Los niños se queman continuamente. El niño que se quema necesita antibiótico. El antibiótico es caro, es inalcanzable para el poblador de escasos recursos. Y los niños se mueren. O sea, se mueren hablando. Porque la septicemia no produce la inconsciencia. Los niños se mueren en el hospital de niños hasta aún hoy en día mientras están hablando. Eso significa que en nuestro estado es un estado absolutamente ineficiente. No ha cumplido su rol. Ha construido una carretera transoceánica donde circulan 3 o 4 camiones al día. O sea, es un elefante blanco. Y no es capaz de dar un sistema sanitario y un sistema de salud y un sistema de educación pública que permita igualdad de oportunidades para que todos los peruanos tengan la oportunidad que si se esfuerzan, si estudian, si se empeñan, puedan romper el círculo vicioso de miseria y pobreza. El nieto y el hijo de pobres no tiene por qué ser pobre. Pero eso solo se consigue con educación. Porque al final de cuentas, la pobreza no es otra cosa que la falta de valor de la oferta que hacemos al mercado. ¿Qué queremos aportar al mercado? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué sabemos hacer? Si solo sabemos lavar carros,
nuestro aporte es mínimo, el valor es pequeño, por tanto, vamos a ser muy pobres. Sí, pero si nuestro hijo sí puede ir a un colegio público, con buenos profesores, bien pagados, y estos profesores tienen el incentivo, con la carrera magisterial, el incentivo de seguirse preparando cada vez más, entonces nuestro hijo va a poder ser el ingeniero que nosotros quisimos haber sido. Y nos va a sacar la familia va a salir de la pobreza. Entonces, ¿cómo decirle al elector que está pensando con el hígado votar contra el sistema, contra este Estado que no lo ayuda, por el enemigo de todos, o sea, por el oscurantismo intelectual e ideológico? ¿Cómo decirle de que hoy tenemos una nueva chance de poder construir el Estado pequeño y fuerte que necesita la sociedad peruana? He ahí el reto. Doctor, nos ha llegado una pregunta de don Joaquín Cárpena. Si es que usted nos puede, disculpe, las funciones y fines del Estado, el sistema de frenos y contrapesos. Bueno, la finalidad esencial del Estado moderno, es la de seguridad y la de brindar bienestar a la población. Es la misma noción por la cual los vasallos ricos, de clases medias o muy pobres, acordaban el pacto de vasallaje medieval con el señor feudal. Yo, siendo un comerciante, tenía a mi señor y le pagaba tributo porque el señor veía de que en los caminos mi mercadería tuviese la seguridad adecuada para llegar a la feria del pueblo. Entonces, eso es un toma y daca. El Estado debe darnos la seguridad, debe asegurar nuestra propiedad, debe darnos los mecanismos esenciales para alcanzar la igualdad de oportunidades. Un mecanismo es la educación pública. Otro mecanismo es la salud pública, los sistemas de salud pública. Allí no incluyo necesariamente a salud, porque salud es un sistema, si se quiere, cuasi privado, pagado con dinero de los aportes de empresas y trabajadores. Pero esa es la idea. Ahora, un poco más, construcción de carreteras, pero las carreteras ya hemos visto que incluso pueden ser hasta privatizadas. Pero si se quiere, bueno, construcción de infraestructura adecuada, energía, para que no se centralice todo en Lima, y construir una regionalización verdadera, organizar a la sociedad en una regionalización verdadera, con no más de 4 o 5 regiones, cada una con su polo de desarrollo, cada una con sus centrales eléctricas para que tengan energía, para que se puedan industrializar, para que puedan desarrollar los servicios adecuados y para que puedan desarrollarse fuera de la periferia de las grandes ciudades. Entonces, eso significa un Estado no benefactor, significa un Estado liderado por una élite política. Pero sin élite política, o sea, sin un señor feudal justo e inteligente, no hay señorío. Porque el comerciante o no irá a comerciar a esos pueblos de esa región, o va a propiciar que otro noble le dispute, invada su castillo y para que se dirija en un nuevo señor feudal, o sea, un nuevo pacto social. Pedro Castillo no es no sería un señor feudal, no en los términos medievales. Pedro Castillo sería un sátrapa persa. Ese es el problema. ¿Cómo decirle a los griegos
descontentos muchos del mal gobierno de las ciudades-estado, ¿cómo decirles que no apoyen al sátrapa persa, que les promete ventajas, pero que por naturaleza misma no les va a poder dar mayor bienestar, sino los va a asumir en la miseria y en la absoluta falta de libertad? Doctor, un mensaje para aquellos peruanos, por ejemplo, de Rodríguez Mendoza en Totapoyas, del Valle Sagrado, del Urubamba en Cusco, del Alto Perú en Piura, pero por sobre todo de Florencia de Mora en Trujillo. Bueno, sitios privilegiados por la naturaleza, por el Perú, pero en los cuales la falta de registro de propiedad, la falta de un sistema adecuado de poder comprar tierras, cultivarlas de la mejor forma posible, encontrando el apoyo estatal y el apoyo privado para riego y fertilizantes, y luego para la distribución de su producto, son lugares de pobreza. En otros países, como Europa, los agricultores son clases medias. El que se dedica al campo no tiene por qué ser pobre. En nuestro país nos hemos acostumbrado a pensar en la gente de lugares maravillosos viviendo en la pobreza. Pero cuando uno analiza, encuentra de que nadie le ha dado una semilla de papa tratada biológicamente para que pueda ser homogénea, del mismo tamaño, del mismo peso, sin ojos, para poderla industrializar y venderla embolsada al vacío, cortada como papas fritas para toda la Unión Europea y para toda China. Pero ¿por qué no? Porque claro, tiene que haber una decisión política de incentivar semilla tratada. Claro, ahí van a salir los chefs de los grandes restaurantes a decir que la riqueza peruana consiste precisamente en tener 200 variedades de papa nativas, naturales, unidas a 4 millones de peruanos en la pobreza. Yo invertiría la idea, tendría zonas de reserva natural para conservar productos naturales en condiciones adecuadas para preservar su propia diversidad, pero las grandes extensiones de tierra deben tener semillas tratadas para aguantar el frío. ¿Cómo le vamos a decir que para que Central y Astrid y Gastón tengan buenas papas, es necesario que todos los pobladores altoandinos estén en la miseria? ¿Por qué no tener una papa tratada en la Universidad Agraria de que sea exportable y esta gente ingrese a la clase media, sea el empresario de sus tierras? Entonces, ¿el mensaje cuál es? Sí es posible un país desarrollado, sí es posible que el campo esté integrado mayoritariamente por gente de clases medias, sí es posible un futuro mejor, pero para eso tenemos que concertar y votar de la mejor manera posible, apelando a la razón y no a la emoción. Doctor, ¿en qué medios se le puede encontrar a usted, si es que nos puede desarrollar tanto del Diario Expreso, Montonero y de su canal de YouTube, si fuera tan amable? No tengo canal de YouTube. ¿No tiene? No tengo. No tengo, suficiente ya por el tiempo que tengo, con escribir para Expreso y escribir y hablar para Montonero. Muchas veces ya hay muchas labores. Soy decano de la Facultad de Derecho de la San Martín de Porres, entonces muchas veces hay muchas labores
que me ganan. Pero en un momento sí, en algún momento lo haré. Muchísimas gracias por la entrevista. No, doctor, del equipo de trabajo de la Soga de la Horca le agradece esa apertura para con nosotros, el recibimiento. Le deseamos lo mejor y, como dicen en la India y en Nepal, namaste. Con su permiso, doctor. Agradecido. Muchísimas gracias.